Vale, empezamos. 1, 2, 3. Listo, 30 minutos. Bueno, os cuento, he venido al Papayo de Peseta Alessandre porque me han dicho que había posibilidad de que pudiese concursar en el concurso que hacen de Deborah Cheddar. Vale, deciros que yo he venido a este concurso y no me lo he preparado porque hasta las 12 y pico de hoy y el concurso es a las 4 no me han dicho que podía venir, con lo cual yo iba a comer tranquilamente, no he hecho deporte, ayer cené poco y mal cuando tenía que haber cenado bastante y bien. No he venido con ninguna preparación, pero vamos a intentar a ver si podemos concursar si no viene alguno de los 3 participantes que va a enfrentarse al Deborah Cheddar. Vamos para adentro. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the Vale, same. empezamos. 1, 2, 3. Listo, 30 minutos. Bueno, ya me habéis visto. Yo fui al concurso sin que me tocase el sorteo, pero faltaban plazas. De hecho, en mi local faltaban 2, pero yo fui porque uno supuestamente no había confirmado. Entonces yo fui sin preparación y pude concursar. Como ya habéis visto, casi me pilla el toro para sentarme en la mesa. La leche condensada y ese puesto papel. La de los chicos que están aquí. Vaya. Ya buen ritmo, ¿eh? Yeah. Tengo que decir que la pizza está muy buena. La primera me gustó muchísimo. Al final es como todo, cuando estás comiendo de una misma comida, cuando llevas un poquito te gusta, pero cuando llevas mucho al final te cansas. Al final es como los retos de comida. La primera me gustó bastante. Estaba templadita, normalita, estaba bien. Pero la segunda, cuando me llegó, pues ya quemaba mucho. Y ahora veréis la estrategia que hice, que fue abrirla y comerme los bordes.
Esta técnica me la enseñó Mike. Paquito puede. Voy. Y salsa que no falte, Capturas no valen, No. Carne picada, queso, cebolla y tomate. Me falta música. Ahí. Levanta bien, porque están ahí. No, pero ahí te sí. Yo estoy llorando ya. Ya tú estás pico. Nada, que hemos cumplido. Es que si me pongo la canción no puedo enseñaros el vídeo en directo. Llevo el 9,5. Pero aquí se va a quedar. Pues Yo también pienso que falta música. Tipo Rocky o algo de eso. No, quedan 16 minutos con 27 segundos. 26, 25. Pues nada, me tuve que comer los bordes porque la segunda pizza quemaba muchísimo y cuando estaba comiéndome los bordes y los bordes estaban bastante duros, pues ¿qué pasa? Que se me congestiona la mandíbula, pues como cuando haces repeticiones de bíceps y no paras y al final pues te congestionas y tienes que parar. Pero claro, estaba en un concurso que yo no podía parar. De hecho, en el vídeo no hablé en esa media hora. ¿Por qué? No iba preparado
y quería dar lo mejor posible de mí, pero no estaba yo preparado para dar lo máximo posible porque no hice ni la preparación previa con la cena, ni hice deporte ese día, ni hice nada. Me comí los bordes y como ya se me congestionó la mandíbula, pues empecé con lo del medio que ya se había templado. Pero como en la segunda, la segunda pizza me la trajeron más así y estaba caliente, la tercera sí que estaba más rato esperando. Y cuando vino la tercera, ¿qué pasa con la tercera? Pues que la tercera se había enfriado. Y cuando me puse a abrirla, pues vi que estaba fría. Entonces me tocó hacer lo que estáis viendo en el vídeo, que la hice como un sándwich porque estaba ya fría. Entonces me costó mucho comerme la tercera. Pero bueno, lo di todo y no paré de comer, mojando la salsa, que con la salsa entraba bastante bien, y lo di todo, vamos, no pude más. Me hubiese comido más haciendo deporte, haciendo una preparación previa la noche de antes, el día de antes, cenando bien, pero hasta ese mismo día a la 1, 2 horas antes del concurso, me dijeron que podía ir, entonces fui y si venían los chicos me iba para casa a comer a las 5 y si no, pues concursaba. Va, está por la falla, va. Es mucho más duro. Puerta. Puta. 11. Han caído 11. Listo, chicos. Se acabó. ¿Cuál ha sido tu truco? Comer, o sea, no para de comer. Hablar. Yo no podía hablar con él. Es verdad, ha estado calladito, ¿eh? Buah. Masticar y tragar, masticar y tragar. 25 trozos. Y aquí el chaval que viene de gimnasio, que nunca ha hecho retos, se ha comido 11. Sí. Sacando porras. Bueno, veremos a ver qué hace la gente. Sobre todo en Sevilla y en Madrid hay gente buena. Sobre todo él. Pues nada, ya habéis visto. 25 porciones, 25 sliders. Y nos llevamos 7 porciones que no me he comido. Así que nos llevamos para casa. Hoy no me lo voy a comer porque no me apetece más pizzas y más justamente de esta. Pero bueno, nada, deciros que tanto Anier como Iván, menudas máquinas. Iván 33, ha quedado segundo y ha quedado Anier en primer lugar con, no sé si son 48 o 42, pero bueno, de todos modos, con llegar a 40 es una locura. Así que enhorabuena, o sea, y más felicitaciones a Anier con 42 o 48 porciones porque es una bestia. Ya os digo, como os he dicho antes, yo no estaba preparado, pero al nivel de Anier imposible. A lo mejor las 30 o así sí que hubiese llegado preparado, pero ya te digo que ni he hecho deporte
ni ni cené anoche de dieta ni nada. Todo ha sido pensado y hecho. Va a decir, pues voy, como no pierdo nada, ni me cuesta nada participar. Y de paso, pues, grabo para YouTube. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Darle a like, suscribíos y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! Por cierto, que se me olvidaba que daban premio a los 3 primeros. Y supuestamente, y Anier, que ha ganado, se ha llevado su ropa del local de Papa John's. Se lleva 4 pizzas al mes durante un año. Creo que también se lleva un trofeo así doradito de una porción de pizza. Y ¿qué más? Ah, y foto en el local donde ha hecho el concurso, ¿vale? Iván con segundo se lleva 4 pizzas durante o sea, 4 pizzas al mes durante 6 meses y la ropa del local. Y yo, como el gerente de mi tienda se ha ido y no sé si he quedado tercero o qué posición he quedado, ahora a lo largo de esta tarde por el Instagram me dirán o dirán quién es el tercero. Y el tercero se lleva 4 pizzas al mes durante 3 meses. Y también la ropa del local, pero no me lo han dado, que bueno, tampoco... No me voy a poner yo a trabajar de Papa John's, o sea que me comería las pizzas. Con lo cual, nada, ya está. Eso era. Dale a like, os lo recuerdo. Hasta luego. Bueno, pues toda esta chapa que os he contado de quién ha ganado, de quién ha quedado segundo, al final no ha sido así. Porque ni Iván ha quedado segundo, ni yo a lo mejor he quedado tercero. Sí que es verdad que yo no me he preparado y he hecho... No se me dio bien el concurso, pero bueno, que no ha pasado esto porque os dejo por aquí las imágenes para que veáis que primero era un chico que no conocemos nadie de 48 porciones, luego otro chico con 45, pero eso fue al rato de salir del local, porque tenían un grupo de todos los gerentes de las 80-70 tiendas de Papa John's, iban hablando por el grupo, cada uno las porciones que se habían comido los 3 concursantes de cada local. Y fue un caos, y aparte el gerente de mi local se fue, nada más acabar, al poco de acabar se fue, entonces ya no supe cómo ya quedar tercero, por eso os contaba esto. Pero llegó el domingo y cambiaron, y el chico que se había comido 45 porciones, como veis aquí, ya no está. Entonces está en él como segundo. Y con Iván sí que se pone tercero, y una chica empatado con Iván. Pero luego llegó el lunes y volvieron a cambiar, y la chica que está empatada con Iván, pues ya no está, y está un chico. O sea que ha habido un poco de lío en esto de las piezas, pero bueno, al final pues nos hemos quedado fuera del podio, y está Lil Boy 47, Anier segundo, y Iván y Okram Diva terceros. Dale a like, y muchas gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.